La ves en la calle todos los días, en carreteras, en ciudades, en el campo. Es una de las palabras más reconocidas del mundo, pero casi nadie sabe qué significa realmente. ¿Jeep? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué quiere decir exactamente? La respuesta no es lo que imaginas, y tiene que ver con algo que ocurrió hace más de 80 años, en medio de una guerra. Cuando lo entiendas, nunca volverás a escuchar esa palabra de la misma forma. Vamos a empezar desde el principio. Cuando ves un Jeep en la calle, ves un vehículo robusto, 4 ruedas, tracción fuerte, capaz de ir donde otros no pueden. Eso es lo que todos conocemos. Pero la historia de la palabra en sí misma es diferente. Jeep no es el nombre de una persona. No es un acrónimo inventado por un diseñador. No es una palabra inventada en una sala de reuniones. Es algo mucho más interesante que todo eso. Y aquí está el detalle. La palabra tiene al menos 2 orígenes posibles. Ambos son reales. Y los 2 ocurrieron casi al mismo tiempo, en el mismo contexto. Eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Para entenderla, hay que ir a 1941. Estados Unidos estaba a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial. El ejército necesitaba un vehículo nuevo. Algo ligero, rápido, resistente y capaz de moverse en cualquier terreno. Las compañías automovilísticas recibieron el encargo. Tenían muy poco tiempo para diseñarlo. Y el resultado fue un vehículo pequeño, cuadrado, sin lujos. Un vehículo que iba a cambiar la historia militar y la historia del automóvil. Pero todavía no tenía nombre. Los soldados lo llamaban de muchas formas. Una, the truck, the car, that thing. Y entonces empezó a circular una palabra. Aquí es donde se vuelve interesante. La primera teoría tiene que ver con una letra y un número. El ejército de Estados Unidos usaba un sistema de clasificación para sus vehículos. Las letras y los números indicaban el tipo y el tamaño de cada máquina. Este vehículo nuevo fue clasificado como un Jeep. La G significaba government, gobierno. La P significaba un tipo específico de chasis de 80 pulgadas de distancia entre ejes. Ahora piensa en esto. Los soldados no leían manuales técnicos. Los soldados hablaban rápido, en el campo, bajo presión, y GP, pronunciado en voz alta, con acento americano, suena como algo. ¿Lo escuchas? Jeep. Eso es todo. Una abreviatura técnica pronunciada rápido, repetida miles de veces. Y la palabra quedó. Pero hay algo más. Existe una segunda teoría, y esta tiene que ver con una caricatura. En los años 30, antes de la guerra, existía una tira cómica muy popular en Estados Unidos. Se llamaba Popeye. Y en esa tira cómica había un personaje secundario. Un animal extraño, pequeño, que podía hacer cualquier cosa. Podía aparecer en cualquier lugar, cruzar cualquier obstáculo, resolver cualquier problema. Ese personaje se llamaba Eugene the Jeep. En el mundo de Popeye, Jeep era una palabra usada para describir algo que era nuevo, desconocido y extremadamente capaz. Algo que no tenía clasificación clara. Algo que simplemente funcionaba. Cuando los soldados vieron ese vehículo pequeño y cuadrado que podía ir a cualquier parte, la conexión fue inmediata. Era exactamente eso. Una cosa capaz de cualquier cosa. Y un Jeep. Y aquí está la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál de las 2 versiones es la verdadera? Muchos creen que hay una sola explicación oficial, definitiva, documentada. Pero en realidad, los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay registros militares que apoyan la teoría del G-Poe. Hay testimonios de soldados que apoyan la teoría del personaje de Popeye. Y lo más probable es que ambas cosas hayan ocurrido al mismo tiempo. 2 corrientes diferentes que llegaron a la misma palabra por caminos distintos. Eso pasa con el lenguaje. A veces una palabra no tiene un solo origen, tiene varios, y todos son válidos. Lo que sí está documentado es lo siguiente. En 1941,
El New York Times publicó por primera vez la palabra Jeep en un artículo. Era el 19 de febrero de ese año. Un fabricante llamado Irving Hausman llevó el vehículo a Washington para una demostración, y los periodistas lo llamaron así, Jeep. Desde ese momento, la palabra ya no se detuvo. Ahora piensa en la consecuencia de todo esto. Una palabra que nadie inventó de forma deliberada, se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo. Surgió del lenguaje informal de los soldados, del humor de una caricatura, de la velocidad con que los seres humanos simplifican las cosas cuando están bajo presión. Y eso lo cambia todo, porque la mayoría de las personas asume que las grandes marcas fueron creadas por expertos en marketing, que hubo sesiones, estudios, focus groups, presentaciones, que alguien diseñó el nombre cuidadosamente. Jeep no fue así. Jeep fue un accidente del lenguaje que se volvió permanente. Pero la historia no termina ahí. Hay un detalle más que vale la pena conocer. Durante varios años, la palabra Jeep fue usada de forma genérica. No era una marca registrada. Era simplemente la forma en que todos llamaban a ese tipo de vehículo. Como se dice, Kleenex, para cualquier pañuelo desechable, aunque no sea de esa marca. Willys Overland, la compañía que fabricó el vehículo original para el ejército, intentó registrar la palabra como marca, y en 1950 lo logró. Desde ese momento, Jeep dejó de ser una palabra común y se convirtió en una marca oficial. Y aquí está lo interesante. Willys no había inventado la palabra, la había tomado del lenguaje popular. La había recogido de la calle, de los cuarteles, de las conversaciones informales, y la había hecho suya. Eso también ocurre con el lenguaje. La próxima vez que veas un Jeep en la calle, piensa en esto. No estás viendo solo un vehículo. Estás viendo el resultado de una guerra, un sistema de clasificación militar, una caricatura de los años 30 y la forma en que los seres humanos transforman la técnica en lenguaje cotidiano. Todo eso cabe en 4 letras. J-E-E-P. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan elegante. No fue diseñada, no fue planeada. Simplemente ocurrió, y se quedó. ¿Ya lo habías pensado alguna vez? Cuéntanos en los comentarios qué otras palabras cotidianas crees que tienen un origen así de inesperado, porque detrás de lo ordinario, siempre hay algo más de lo que parece. Y eso es exactamente de lo que seguimos hablando aquí. Nos vemos en el siguiente.